En este video vamos a ver cómo instalar de manera correcta el entorno de desarrollo para Java dentro de Windows 10. Es importante resaltar que Java, como muchos otros lenguajes, tiene un compilador y en este caso tiene un intérprete. Lo que hay que hacer es conseguir ese compilador e intérprete, instalarlo correctamente en nuestra computadora para poder compilar programas en Java y por supuesto pues poderlos ejecutar posteriormente. No se requiere nada más que el kit de desarrollo de Java y entonces pues bueno, vamos a revisar cómo se hace esta instalación. Bien, en nuestro browser lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la versión del intérprete y compilador de Java de código abierto que se conoce como OpenJDK y particularmente en esta ocasión vamos a instalar la versión 11 del compilador. Al día de hoy que se está grabando este video existe ya la versión 15 de Java, sin embargo no se requiere para las cosas que vamos a estar viendo en la mayoría de los ejemplos de estos cursos. Así que la manera más simple para descargar es buscar cómo descargar la versión 11 del kit de desarrollo de Java abierto. Y les recomiendo que lo busquen directamente del sitio SourceForge. Aquí vamos a ver que aparece un link directamente en el cual si nosotros damos clic nos va a llevar directamente al sitio de descarga donde está todos los archivos de este compilador directamente. No necesitamos hacer otra cosa, ni registros ni nada. En el caso de la versión de Oracle hay que registrarse para poder descargar cualquier JDK. Y en este caso, pues bueno, únicamente hay que descargar, ya viene listo para usar directamente este compilador y basta con darle aquí en Download. Esto va a descargar un archivo comprimido en formato zip de aproximadamente 181 megas. Entonces, bueno, pues lo tienen que descargar, por supuesto, y el tiempo de descarga, obviamente, pues va a depender mucho de la velocidad de su internet. Poner en guardar y pues completará la descarga. En mi caso ya lo tengo descargado. Y la otra herramienta que vamos a ocupar, que vamos a descargar, va a ser un editor de texto especializado, programa Visual Studio Code, que pues al día de hoy es el editor de código tal vez más popular que existe, sobre todo por su gran versatilidad. No es una herramienta especializada en ningún lenguaje particular, eso es lo que le da la flexibilidad y la popularidad del día de hoy, ya que se utiliza principalmente para desarrollo web. Sin embargo, puede ser utilizado y configurado para trabajar con otros lenguajes como C++, como Python y en este caso con Java. Y vamos a ir viendo sus características. En este caso, pues viene también diferentes versiones para descargar el editor. Viene para Mac, para Linux y para Windows. En este caso vamos a descargar la versión para Windows que dice User Installer. Vamos a seleccionar, en mi caso, 64 bits. Y eso, pues bueno, va a descargar obviamente el instalador del código. Existen algunos paquetes que vienen con el editor y ya algunas extensiones específicamente para diferentes lenguajes. En este caso, vamos a descargar el puro programa de Visual Studio Code simple, limpio y vamos a ver cómo instalar las extensiones posteriormente. Ya si ustedes deciden descargar un bundle, es decir, una versión que ya traiga o venga preconfigurado para un lenguaje en particular, pues lo podrán hacer. En este caso vamos a ver instalaciones limpias, entonces igual habrá que guardar el archivo. Yo ya lo tengo descargado y entonces, bueno, pues vamos
a ver cómo se instala cada una de estas herramientas. Bien, lo primero es que vamos a instalar el compilador, el kit de desarrollo de Java 11. Aquí está el archivo que se descargó. Obviamente hay que descomprimir esto. Vamos a descomprimirlo aquí en esta misma carpeta y ahorita vemos cómo lo vamos a configurar correctamente. Esto va a descomprimir una carpeta que lleva el mismo nombre, JDK11, y lo que vemos en su interior precisamente son todos los archivos que componen el kit de desarrollo de Java 11 de código abierto. Una de las carpetas más importantes que podemos ver aquí es la carpeta bin de binaries o binarios, donde vienen todos los programas ejecutables, y aquí están precisamente tanto el intérprete Java como el compilador JavaC, más otras herramientas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es instalar este compilador en un directorio en particular y de ahí vamos a ir configurándolo para poder usarlo en nuestros diferentes proyectos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Este directorio ya viene listo para poder usar. Sin embargo, pues no lo vamos a dejar en nuestra carpeta de descargas. Lo que vamos a hacer en este momento es que esta carpeta la vamos a copiar en la raíz de nuestro disco duro. De esta manera. Y pues llegado a este punto podemos decir que ya está listo el compilador y el intérprete de Java, ya se puede usar. De hecho, vamos a abrir una ventana del sistema de Windows y vamos a navegar directamente hasta el directorio donde se encuentra nuestro kit de desarrollo, que en este caso es JDK11, y particularmente vamos a ir a la carpeta bin. Si ejecutamos el comando dir, nos va a mostrar todo el contenido de los archivos que hay en esa carpeta. Ahí se encuentra el compilador y el intérprete de Java. ¿Cómo podemos comprobar que está funcionando correctamente? Pues simple, basta con ejecutar el comando java-version. Y esto nos va a mostrar la versión del intérprete de Java, del runtime, para poder ejecutar nuestros programas. Y de la misma forma podría comprobar la versión de nuestro compilador, que en este caso pues coincide con la versión 11.02. Sin embargo, yo no voy a escribir códigos en este directorio, en este folder. Lo voy a poner seguramente en otro folder o en otra carpeta que yo elija. Y entonces, ¿qué ocurre si me voy a otro directorio? Y ahí quiero ejecutar, por ejemplo, el compilador de JavaC. Pues obviamente en ese momento me dice Windows que no reconoce el comando, y tiene sentido porque ese comando, ese archivo en particular, ese programa está en la carpeta JDK11/bin. ¿Qué hacer para configurar correctamente esto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer básicamente es configurar esta ruta de dónde se encuentran los programas del kit de desarrollo de Java y agregarlos a una ruta global de mi sistema operativo, de tal suerte que yo pueda ejecutar los comandos que hay en ese directorio desde cualquier carpeta o folder. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy simple. Vamos a donde está instalado nuestro kit de desarrollo, particularmente a la carpeta bin, que es donde tiene los programas que yo necesito, y aquí en la barra del explorador voy a copiar esta ruta. Y ahora vamos a el sistema, al panel de control de nuestro Windows, y aquí donde nos muestra los datos de la versión de Windows y todo eso, hay una opción que se llama configuración avanzada del sistema. En esa opción yo puedo configurar parámetros precisamente de Windows,
Y el parámetro que a mí me interesa configurar en este momento son las variables de entorno. Así que en esta opción damos clic y en esta sección que dice variables del sistema, vamos a buscar una variable que se llama path, ruta. Voy a dar doble clic encima de ella y se va a mostrar todo lo que ya tiene configurado mi sistema operativo Windows. Altamente recomendable no modificar absolutamente nada de lo que ya hay porque pueden afectar la instalación de algún otro programa. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Simplemente dar en nuevo y ahí vamos a pegar la ruta tal cual copiamos donde estaba el compilador de Java. Damos a aceptar, aceptar y aceptar. Ahora, para que esto surta efecto, tengo que cerrar esta ventana. Esto es muy importante. La cerramos, la volvemos a abrir, CMD o Command, y no importa en qué directorio me encuentre, yo podré ejecutar ahora todos los comandos del JDK. Vean que ya no importa en qué folder estoy, yo puedo ejecutar todo lo que hay en ese folder, porque lo agregué a la ruta global del sistema operativo. Llegado a este punto, ya está listo nuestro entorno de desarrollo. Ya podemos compilar, podemos ejecutar programas en Java sin necesidad de otra cosa. Esto es algo muy importante. Para programar con Java, esto es lo único que se necesita. No se necesita nada más. Es cierto que resulta muy útil tener alguna herramienta como un editor de código o un ambiente de desarrollo integrado, como desde muy sencillos como BlueG o hasta más complejos como NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA o algún otro. Sin embargo, hay que recordar siempre que lo único que se requiere para trabajar con cualquier lenguaje de programación es su compilador y su intérprete, o a menos que sea un lenguaje compilado, pues ya no necesitamos nada, los programas se ejecutan directamente en el sistema operativo, como en el caso de C++. Pero si fuera Python o Java, solo necesitamos su compilador e intérprete para poder empezar a programar. ¿Cómo comprobamos esto? Pues muy simple, vamos a escribir un código muy sencillo en el blog de notas solo para comprobar que no necesitamos ninguna otra herramienta adicional para empezar a trabajar directamente con el lenguaje. Vamos a escribir un código muy simple. Esta clase solamente va a tener el método main. Y por supuesto que aquí al tratarse de pues un editor de texto, no tiene obviamente ninguna ayuda, no tiene nada en particular porque pues es un editor genérico, ni siquiera es un editor de código, es un editor de archivos en texto plano. Entonces aquí vamos a mandar un mensaje: hola mundo. Ya tenemos un código muy simple de Java y ahora lo único que hay que guardar es el archivo con la extensión correspondiente .java. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a archivo, guardar. Al ser la primera vez que lo vamos a guardar, pues nos va a preguntar por el nombre y dónde va a estar ubicado. En este caso vamos a seleccionar nuestra unidad C. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame proyectos, como ejemplo. Y dentro de proyectos vamos a guardar nuestro programa. Ahora, el bloc de notas, como muchos otros editores de texto por default que ya vienen en los sistemas operativos, guardan los archivos con la extensión txt. Para guardar un archivo con la extensión que nosotros decidamos, hay que colocar el nombre entre comillas. En este caso, nuestro programa se debe llamar test con letra mayúscula, porque así está definido el nombre de la clase en el código, .java. Cerramos comillas y entonces eso lo que va a hacer es guardar en esa carpeta
este archivo con esa extensión en particular. Guardamos. Vemos aquí arriba que ya tiene el nombre y la extensión que nosotros elegimos. Y entonces lo que debemos hacer es compilar y eventualmente ejecutar este programa. Eso lo vamos a hacer directamente en nuestra terminal, en nuestro símbolo del sistema. Y hay que recordar en dónde guardamos nuestro código. Creamos esta carpeta que se llama proyectos, ahí está. Si ejecutamos el comando dir, vamos a ver que ahí se encuentra precisamente el archivo que yo acabo de editar. ¿Cómo compilamos? Esto es algo muy importante que nunca deben olvidar. Para compilar un programa en Java, se tiene que ocupar el comando javac, la C es de compilador, y lo que queremos compilar es el archivo test.java. Aquí se agrega el nombre incluyendo la extensión. Cuando nosotros damos Enter, el compilador de Java va a revisar el código y si no hay errores, regresa al prompt, regresa al cursor. Si vuelvo a ejecutar el comando dir, me voy a dar cuenta que ahora ya existe un nuevo archivo que es el archivo ejecutable de Java. Estos archivos se llaman bytecode. Yo quiero ejecutar ese programa pues se ejecuta con el comando Java, no javac. Javac es para compilar, Java para ejecutar. Y yo tengo que indicar el nombre del programa, o mejor dicho, el nombre de la clase que quiero ejecutar de los bytecodes que existen aquí. En este caso, el nombre de la clase es test. Aquí no lleva extensión porque otra vez me estoy refiriendo al nombre de la clase. Si existe un bytecode con ese nombre y es una clase principal, pues el intérprete del lenguaje ejecuta nuestro programa. Como se pueden dar cuenta, nuestro ambiente de desarrollo para Java está perfectamente configurado. Ya podemos escribir o editar códigos en Java y también ya podemos compilar nuestros programas y ejecutarlos directamente en nuestra ventana de comandos, en nuestra terminal. Pero, pues a veces esto resulta un poco incómodo, sobre todo por el editor de texto. Lo que vamos a hacer a continuación es instalar un editor de código, un editor que está diseñado específicamente para programadores y para trabajar con diferentes lenguajes. Aquí, como podemos ver, nuestro código pues es un código que no tiene ninguna decoración, no tiene ninguna herramienta. ¿Por qué? Porque el bloc de notas es un editor de textos planos, no sabe realmente cuál es el contenido que hay ahí y obviamente pues no me puede ayudar en absolutamente nada. El segundo paso para nuestro ambiente de desarrollo es instalar Visual Studio Code. Pueden instalar Sublime, pueden instalar Atom, pueden instalar algún otro. Aquí no es una restricción, pero pues nuevamente les comento que al día de hoy Visual Studio Code es uno de los editores más populares y ahorita van a ver que realmente es muy cómodo trabajar con él, ¿no? Y es un editor muy potente. La versión de Visual Studio Code es una versión gratuita y es una versión que existe tanto para Windows como para Mac OS como para Linux. Entonces la instalación no tiene mayor complejidad, hay que aceptar los términos de la licencia, nos indica la ruta donde se va a instalar, básicamente hay que darle siguiente a todas las opciones y esperar a que concluya con la instalación. Cabe decir que, pues al ser una herramienta de Microsoft, también se integra muy bien con el propio sistema operativo. Una vez que se completa la instalación, podemos ejecutar directamente nuestro editor. Esta es la pantalla inicial. Aquí pues nos aparece esta ventana de bienvenida y estos mensajes, estos pop-ups que aparecen, siempre es bueno leer para saber qué es lo que me están mandando estos mensajes. Pues vamos a omitirlos, pero siempre es importante leerlos porque a veces nos informan ahí de algunos errores que existen en nuestro proyecto o algo así. Aquí vamos a elegir esta opción, vamos a quitar la selección para que no me muestre esta imagen, esta ventana cada que arranca el programa. Pues como vemos es una ventana muy simple.
Es muy útil siempre echar un vistazo a esta línea de abajo, a esta línea de status, porque aquí nos notifican muchas cosas de lo que estamos haciendo con el código actual. Ahorita no tenemos ningún archivo abierto, no estamos trabajando con ningún lenguaje en particular, pero esta línea siempre es, digamos, el status bar, donde nos muestran varios mensajes útiles o de lo que está ocurriendo en ese momento. Vamos a abrir el folder donde tenemos nuestro código de prueba que acabamos de escribir en el bloc de notas. Así que vamos a esta opción que dice explorar. Si nosotros seleccionamos esa opción, vemos que aquí se aparece una barra con diferentes opciones y obviamente una opción que dice Open Folder. Esto obviamente lo podemos también abrir desde el menú File, Open File, o decidimos abrir un folder. Vamos a abrir un folder y vamos a buscar precisamente la carpeta proyectos que creamos anteriormente. Una vez que se abre la carpeta, vamos a ver que ahí están los archivos que nosotros teníamos anteriormente, mi código fuente y el bytecode. Si yo abro el archivo test.java, voy a ver que aquí se muestra el código incluso ya con alguna decoración. Vean que ya aparece en colores las palabras reservadas, incluso aparecen números de línea de código y aparecen también unas líneas muy tenues donde me indican precisamente las indentaciones de mi código. Estas indentaciones me permiten siempre tener un código más organizado. Y de esta parte, en esta parte del editor, vemos lo que le llaman el mind map, que es como que una vista previa de todo el código para que puedas navegar, sobre todo cuando tienes un código muy largo. Una de las ventajas de Visual Studio Code es no solo lo que el editor propiamente me permite hacer, sino que trae integradas algunas herramientas que me permiten trabajar. Lo primero que van a notar es que el color de la barra del status bar cambió, ahora es azul. Tiene una información adicional como la codificación del archivo, los espacios que deja cada que hago una tabulación y dónde está mi cursor en términos de líneas y columnas. Algo también que van a notar es que viene por default el lenguaje con el que estoy trabajando, que pues en este caso es Java. Si estuviera trabajando con archivos de Python o de C++, pues aquí tendría otra decoración. Visual Studio Code trae una herramienta muy útil que es la integración dentro del mismo programa de una terminal de comandos. Ya no necesito abrir mi símbolo del sistema por aparte o una terminal aparte del sistema operativo, sino que dentro de el propio editor viene una terminal de comandos totalmente funcional que yo puedo utilizar a mi gusto. En la barra de acá arriba, en el menú, pueden ver que precisamente hay una opción que se llama Terminal, donde vienen algunas opciones y viene la opción de New Terminal. ¿Qué es lo que hace esto? Vean, automáticamente aquí mismo en la parte de abajo de mi editor aparece esta ventana con las opciones de problema, salida, consola de depuración y terminal, y viene aquí una terminal que por cierto se llama PowerShell. Es una terminal diferente a la del símbolo del sistema que viene integrado en Windows, pero que me permite ejecutar todos los comandos sin mayor problema. Y vean que aparece ya aquí el prompt o la dirección del directorio que yo tengo abierto con Visual Studio Code. Si yo ahí ejecuto el comando dir, voy a ver precisamente que pues existen los dos archivos que yo tenía. Vean que la apariencia también cambia porque recuerden es una terminal diferente a la del símbolo del sistema, pero yo aquí puedo hacer exactamente lo mismo que hice en la terminal hace rato. Puedo compilar y puedo interpretar. Vamos a ver cómo hacer esto. Cómo compilamos con el comando javac y el nombre del archivo que yo quiera compilar con TODI extensión. Si el código no tiene ningún error, pues me regresa otra vez al cursor, al prompt. Si hubiera un error, evidentemente ahí me aparece la lista. Y si yo quiero ejecutar este programa desde aquí,
pues pongo el comando Java y el nombre de la clase principal que quiero ejecutar de todas las que tendría en el directorio. Hay que recordar que ahí puede haber 20 archivos .java y yo puedo elegir cuál quiero ejecutar siempre y cuando sea una clase que tenga el método main. Pues vemos que ahí está la ejecución de nuestro programa sin tener que salir de este editor. Yo puedo cerrar esta consola, puedo seguir editando mi programa y después volver a abrir la terminal. Otra forma de abrir la terminal muy simple es posicionando el cursor encima de este status bar y arrastrando hacia arriba. De esa manera yo abro esta terminal. Entonces la puedo abrir desde la opción de New Terminal o simplemente puedo estarla abriendo y cerrando directamente desde mi propio editor. Ok, pues como pueden ver entonces ya Visual Studio me permite trabajar directamente con archivos .java. Ya tengo pues visualmente muchas ayudas, tengo herramientas que me permiten colapsar y todo, pero Visual Studio Code es un programa basado en extensiones, basado en plugins. Hay muchos plugins, que los plugins son como pequeños programas que le agregas al editor para que haga nuevas cosas. Y una de esas extensiones, uno de esos plugins, es precisamente un paquete que me permite trabajar y facilitarme aún más el trabajo directamente con el lenguaje en cuestión. ¿Cómo vemos todas las extensiones que podemos instalar a nuestro editor? Bueno, pues en esta barra existe un icono dedicado precisamente a las extensiones, que es este icono de los cuadros. Y lo que ustedes van a ver aquí es una lista de las extensiones que puedes instalar directamente en Visual Studio Code. Puedes buscarlas por lenguaje, por ejemplo. Si yo buscara librerías de Python o extensiones de Python, aquí vienen todas las librerías que podemos instalar. También de C++, aquí viene todo lo que yo podría instalar para trabajar con ese lenguaje. En nuestro caso vamos a escribir Java y aparecen un montón de extensiones y la primera que aparece, que incluso trae una decoración de una estrellita que significa que es altamente recomendable instalarlo. Cuando nosotros damos clic en esa extensión, vemos que aquí nos aparecen los detalles de qué cosa quiere instalar y para qué sirve. Aquí la descripción nos dice que esta extensión es recomendada en base a los archivos que acabamos de abrir. Si acabamos de abrir archivos Java, pues estas son las extensiones que nos recomienda instalar. Y básicamente el paquete incluye estas herramientas. Incluye un asistente de desarrollo con inteligencia artificial que básicamente nos ayuda a escribir código más rápido, un depurador de Java, todo el soporte para que Visual Studio Code entienda la sintaxis del lenguaje Java y una herramienta que se llama Maven que nos permite, si queremos, trabajar con proyectos en Java, ya no solo con los archivos .java sueltos como un editor de código genérico, sino también podemos trabajar con proyectos. Esto es muy útil si quieren utilizar esta herramienta para trabajar con proyectos más complejos. Y aquí viene la opción de instalar esta extensión. Vamos a elegir instalar y ahorita vamos a ver qué ventajas tiene ya contar con este paquete de extensiones en Visual Studio Code. Cuando le damos instalar, pues empieza a hacer lo propio y una vez que ya está instalada alguna extensión, ¿sí? Puede que nos abra otra ventana donde nos da información adicional de lo que acabamos de instalar o algunas recomendaciones de uso de la extensión que tenemos. En este caso, pues bueno, no nos interesan tanto esas descripciones, ¿sí? Si tienen y quieren echarle un vistazo, lo pueden hacer. Y bueno, ¿qué es lo primero que hace el editor una vez que ya tiene precisamente este pack de extensiones? Lo que detecta es que nuestro directorio en cuestión es un directorio simple, no es un proyecto.
Y aquí lo que nos dice es si queremos convertir este directorio en un proyecto Java. Eso significa que el editor va a agregar algunos archivos de configuración especial y todo. En nuestro caso, no estamos trabajando con proyectos, todavía no es necesaria esa funcionalidad, solo queremos un editor que nos permita escribir nuestro código de manera eficiente y compilar nuestros programas sin mayor tema. Entonces, cuando aparezca este aviso de si queremos convertir nuestro directorio en un proyecto, vamos a decirle que never, que deje nuestro directorio tal cual como está. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Una vez que ya se instalaron estas herramientas, vemos que en nuestra ventana del editor se agregaron ya nuevas cosas. Primero, aquí aparecen encima del método main dos opciones que son ejecutar y depurar. Eso significa que desde aquí yo puedo ejecutar mi programa y lo que va a hacer Visual Studio Code es compilar todas las clases necesarias y ejecutar de manera automática mi programa en la terminal. Vamos a elegir esta opción y como vemos se abre una barra con algunos iconos y esta alerta de seguridad de Windows solo va a aparecer la primera vez. Y aquí yo les recomiendo que le permitan el acceso en el firewall a este programa para que pueda ejecutar libremente sus programas en Java. Esto tiene que ver con Windows, no con Java, es el sistema de firewall. Si lo tienen activado, pues van a tener un mensaje como esto. O si tuvieran otro firewall como de algún antivirus o algo así, aparecería algo similar. Hay que permitir el acceso. ¿Qué es lo que hizo Visual Studio Code? Pues bueno, Visual Studio Code abrió una terminal por mí. Vean que aquí, pues bueno, no abrió solo un PowerShell, sino que abrió un proceso de la consola de Java en donde automáticamente el editor escribió todo esto, compiló y ejecutó mi programa directamente en la carpeta donde estamos trabajando. Quiero que vean que todo esto que escribió, digo, aunque parece pues cosas raras, realmente vean que él está usando también de manera automática los comandos que nosotros hubiéramos escrito de manera manual, solo que obviamente pues esto lo hace por nosotros, lo cual pues es más sencillo y nosotros nos dedicamos a escribir el código y el que se dedique a estar compilando y ejecutando lo que yo quiero. Algo que podemos ver también que cambió al haber instalado las extensiones es estas dos opciones de ejecutar y depurar aquí en esta barra con estos iconos que hacen exactamente lo mismo que tenemos acá. Si yo selecciono la opción de ejecutar, Visual Studio Code automáticamente abre un terminal, un PowerShell, ejecuta mi programa y yo puedo ver aquí directamente la salida en consola de mi programa. De esta manera, pues hemos configurado correctamente nuestro ambiente de desarrollo en Windows. Aquí ya podemos escribir nuevos programas y gozar de todas las bondades que tiene esta herramienta como editor de texto y poder ejecutar y compilar nuestros programas sin necesidad de utilizar un ambiente de desarrollo integrado que, si no conocemos o dominamos bien, puede resultar un problema para trabajar con el lenguaje. Ahorita lo que queremos es una herramienta, lo mejor que nos permita probar códigos, entender los conceptos generales y conforme vayamos creando proyectos más grandes, llegará un momento en el que sí necesitemos aprender a usar una herramienta más compleja, pero que nos va a facilitar el trabajo con lo que vayamos aprendiendo. Aquí podemos crear un nuevo programa. Vamos a hacer un nuevo archivo, llamarle aquí prueba.java y vean que aquí automáticamente al crear el archivo ya se crea una parte del código, una parte de la estructura, ya me dice qué es lo que quieres hacer, una clase, una interface o una enumeración. Por default pues asume que quiero hacer una clase y vean que el editor, una vez que se instalaron todas las extensiones y estos asistentes con inteligencia artificial, pues también me deberían ayudar a escribir código más simple, de una manera más simplificada.
Por ejemplo, si yo quisiera escribir toda la estructura main, pues de manera manual tendría que escribir public static void main y poner todos los parámetros. Pero si yo escribo aquí main, vemos que automáticamente me detecta que a lo mejor quiero escribir la firma del método main de manera estándar y él escribe el código por mí y yo ya puedo empezar a trabajar con ese método sin necesidad de escribir todo, que esa es la idea de estas herramientas, que son herramientas para programadores y que me deberían de facilitar el trabajo. Ahora, del mismo modo, si yo quisiera mandar a imprimir algo en consola, tendría que escribir toda la sentencia completa, system out println. Aquí también, si yo escribo un sys out, vean que él autocompleta la sentencia y pues ya puedo escribir algún código. ¿Sí? Podemos compilar y ejecutar nuestro programa y vean que él automáticamente incluso guarda a la hora que yo le doy run, guarda el archivo si no es que no lo ha guardado, lo compila y si no hay errores lo ejecuta. De esa manera pueden ustedes estar trabajando de forma simplificada con Java. No necesitan otra herramienta. De hecho, Visual Studio Code tampoco es indispensable para trabajar con Java, ya lo vieron. Pueden usar algún otro editor también. Mi recomendación es que cuando estén iniciándose en el mundo de la programación, no utilicen herramientas complejas como un IDE, porque pues necesitarían tener toda una introducción a la herramienta para poder usarla de manera efectiva y a veces con tantas opciones terminan abrumados. Si le mueven alguna opción o algo, el proyecto ya no funciona o colapsa. Y yo creo que para empezar a trabajar con el lenguaje, un editor como este que les permite escribir código, incluso ya lo vieron, con algunas facilidades, con algunos atajos, y sobre todo con la opción de compilar, es más que suficiente para todos los ejemplos que hemos estado viendo en algunos de los videos. Es más que suficiente tener el Visual Studio configurado, así como lo hemos hecho en este caso. Es suficiente tener un editor de textos como Visual Studio Code configurado correctamente para que podamos compilar, podamos ejecutar nuestros programas de manera simplificada sin necesidad de complicarnos con una herramienta más compleja que en este momento todavía no se requiere. Así es como se configura el ambiente de desarrollo en Windows para trabajar con lenguaje Java desde Visual Studio Code. Nos vemos en el siguiente video.